En El Conquistador Valdivia presentamos Menopower. Desvelamos mitos del período del climaterio y hablamos con altura de miras con grandes profesionales y personas que nos inspiran. Menopower. Conduce la Head Coach Isabel Mosqueira. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla Isabel Mosqueira, su Health Coach, quienes los acompañan todos los miércoles a través del Conquistador 95.7 FM, a través de nuestro canal de YouTube, claro, en Menopower TV y por supuesto en nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña Isabel. Preséntate, ¿quién eres, Isabel? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Isabel Reyes, soy psicóloga clínica y soy psicoanalista con perspectiva de género. Oye, increíble lo que tú acabas de decir, porque psicoanalista, o sea, tú vas al meollo del asunto, tú desglosas cada palabra. Claro, cada movimiento. Así mismo y con perspectiva de género, es decir, también vemos cómo afecta el ser hombre, ser mujer y también la época en la que naciste y cómo nos enfrentamos en eso en la actualidad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es distinto haber nacido en los 70, los 70, 80, el 90, 2000 y ya los que nacieron en la última época. Porque los malestares y la forma de ver la vida es distinta. Y eso es muy importante tener en consideración cuando estamos en un proceso psicoterapéutico. Oye, porque los datos hablan por sí solos. Preste atención, tome nota. En Chile, entre el 12% y el 18% de las mujeres, este es un estudio que se hizo en la capital de la región la capital de Chile, en Santiago, para todas aquellas personas quienes nos ven a través de redes internacionales, presentan síntomas depresivos estacionales, que muchas veces se agudizan en invierno o en primavera. Ya vamos a ver por qué. Bueno, en el sur de nuestro país, la prevalencia es aún mayor, debido a largos inviernos y menos horas de luz. Y si miramos la brecha de género, lo que recién estábamos comentando, el 19,5% de las mujeres en Chile presenta síntomas depresivos moderados a severos, frente a un 6% de los hombres. Esto nos muestra que no solo hablamos de biología, sino que también hablamos de factores sociales y culturales que hacen a las mujeres más vulnerables. Tome nota porque acá vamos a psicoanalizar toda esta situación. Hoy queremos profundizar este fenómeno y sobre todo en cómo acompañarlas, ofrecerles alternativas reales. Y por supuesto, tenemos al final del programa el Menopower Test, que no se lo pueden perder. Muchas veces nos vemos enfrentadas a bajones, vaivenes, durante la temporada, las diferentes estaciones del año. Me gustaría que diferenciáramos qué significa, primero que nada, una depresión estacional y posteriormente, cómo diferenciamos los cambios anímicos de una depresión estacional. Ya. Para empezar, la depresión estacional o trastorno estacional es una depresión. Esto lo podemos ver más en el paso del otoño al invierno por la diferencia de luz, porque bajan las horas de luz. Entonces, ¿qué sucede? Secretamos más melatonina, que hace que tengamos más sueño y que estemos más cansadas. Entonces, ese cambio, más la lluvia, el frío, hace de que las personas, y más en este caso las mujeres, empiecen a presentar más síntomas depresivos. Que es de golpe, afecta también la recepción de luz que tenemos, porque ahora es una hora menos que en el invierno. Eso significa que tenemos una hora más de luz y nuestro cerebro, nuestro cuerpo,
menstrual y bueno, y los vaivenes del mes. Pero ¿cómo nos manejamos en esto? ¿Cómo diferenciamos? De los bajones anímicos. Sí, claro. Porque esto empieza a ser más constante. Por ejemplo, cuando ya estás de 2 semanas, verano, en inicios de marzo, abril, porque ahora estoy mucho más con más sueño, más cambiante, con menos energía, con menos ganas de hacer cosas. Oye, sí. En el contexto de la perimenopausia, la menopausia, con todos los cambios hormonales que tenemos cuando descienden las hormonas y nos damos cuenta que estamos en un vaivén. Siempre se dice que la menopausia, la perimenopausia primavera, lo estoy enfocando principalmente a la primavera. ¿A qué se refiere esto? De que estos cambios de la cantidad de luz afectan directamente la energía de la persona. Es decir, la mujer más de día que se supone que uno puede aprovechar, y la verdad estoy más irritable, más enojona, estoy con más cambios anímicos y no sé qué ocurre. Y eso es el estrés de reentrada. y perimenopausia, que es ginecóloga y especialista en endocrinología femenina, nos habla de que ocurre en el cerebro un cambio. Que no es un capricho, sino que algo está sucediendo en nuestra biología. Claro, porque mira, si te das cuenta, en el invierno tenemos 1 hora más para dormir, 1 hora más de descanso. Cuando te quitan esa hora, el cuerpo se tiene que acostumbrar. Ya. El cerebro también se demora un tiempo en aceptar los cambios. Al cerebro no le gustan los cambios, por así decir. Entonces eso genera un estrés extra al que ya está bastante largo. Entonces el clima va cambiando según la región. Acá en el sur de Chile tenemos un clima bastante hostil en el invierno, donde hay mucha lluvia, los días son muy grises, y eso hace estado emocional y anímico. Si a eso le sumamos que los días están más grises y hace más frío y producimos más melatonina en el cerebro, entonces andamos con más cansancio, más somnolencia y dormir. Empieza a haber menos producción de serotonina. Wow. La serotonina es el neurotransmisor que nos ayuda a sentir placer, a sentirnos bien. Claro. Entonces, este neurotransmisor empieza a disminuir, que es clave en la estabilización del ánimo. Entonces, si disminuye, y también esto ocurre de golpe porque nosotros no vemos los cambios que están ocurriendo en nuestro cerebro, entonces claramente va a afectar
cómo nos estamos sintiendo. Y cómo nos sentimos también uno lo proyecta alrededor, ya sea con la familia, con los colegas en el trabajo, con las amistades o el círculo cercano. Entonces empieza también a haber efectos en cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos alrededor de las personas. Y también una de las cosas que ocurre mucho, y aquí hay que tener mucho cuidado, es en el tema del sueño. Empiezan a haber complicaciones ya para dormir o para mantener el sueño. Pero los temas del insomnio se empiezan a ser súper recurrentes. Y eso hace de que nuestro sistema nervioso esté alerta. Entonces, por algo mínimo, nuestro sistema nervioso dice peligro, 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 y empieza a ser más grande, y eso también afecta la respuesta que damos a los demás. Entonces, si te das cuenta, es como un círculo que si no vamos trabajando los distintos aspectos, claro, la persona empieza a actuar de manera automática y tiene efectos que muchas veces pueden ser perjudiciales para sí mismo o también con el entorno. Bueno, y ni hablar sobre que las mujeres ya vivimos múltiples tareas, ¿ah? Y sobre todo una sobrecarga, no nos damos cuenta. Sin embargo, a la hora de hacer el checklist, nos damos cuenta de que trabajas, te encargas además de la casa, los niños, el esposo, y también convivir con nuestros cambios. Las tareas obviamente se van sintiendo cada vez más pesadas porque las relaciones humanas son complejas. Y si estamos en un periodo de transición, yo me imaginaba ayer cuando leía el material que me habías enviado, Isabel, ¿qué debe ser complejo? Yo, gracias a Dios, ustedes están todas grandes, pero ¿qué debe ser complejo que las mujeres estén en perimenopausia o menopausia con todos nuestros cambios en una segunda adolescencia y tener hijos adolescentes? ¡Wow! O sea, eso es muy potente. Y, entre comillas, ¿cómo influye la sobrecarga social y de género en la aparición? ¿Y cómo se podría agravar una depresión estacional? Ya, este es un tema bastante importante empezar a tocarlo, porque lo que tú mencionas, muchas veces... vamos a hablar de los roles de género, es decir, ¿qué espera la sociedad que tú por tener el género masculino, femenino o como tú te identifiques, qué espera la sociedad de ti? ¿Ya? Y en esto, si estás en la perimenopausia o menopausia, pongamos que naciste en los 80, entre los 80 y 90 o antes. 73, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando tú naces en esa época, ya hay ciertas formas, ciertas expectativas que te dicen ya, ser mujer, ¿qué es ser mujer? Ya, ser mujer, por ejemplo, puede ser mamá, ser cuidadora, trabajar, tener un compañero, una compañera de vida, y así un sinfín de cosas. Al hombre, generalmente, más en los nacidos en esa época, aparece esto de que tienen que ser proveedores del hogar. Entonces tenemos el lado más tradicional, donde la mujer se presenta como cuidadora y el hombre como proveedor. Ya, enfocado esto a la mujer, también hay que pensar de que si naciste en los 70, 80, ya está esta mentalidad, no en todas, pero en la mayoría de la mujer se educa, estudia y también trabaja. Pero también es mamá, y también es cuidadora, y también es protectora. Y también es esposa. Y así va sumando, y también a todo esto hay que sumar de que a pesar de ser mamá, ser esposo, ser pareja y ser trabajadora, tienes que tener vida social. Claro. Y tienes que tener tu propia vida, porque si no estás constantemente para los demás, ¿y en qué momento estás para ti? Y eso también genera un impacto a nivel psicológico y emocional. Y ese punto es súper importante, porque estos temas sobre la perimenopausia y menopausia casi no se hablan, casi no se trabajan. Entonces llegan las mujeres sin saber por qué se están sintiendo así de mal. Y claro, dicen, no, estoy con una depresión por ejemplo, sobrecarga en el trabajo. Y ya uno trabaja en los temas del trabajo y se dan cuenta que en verdad no era solo el trabajo, que tiene una sobrecarga, que en la casa no la ayudan, que no tiene una red de apoyo, que no tiene con quién hablar sus cosas, y está teniendo estos cambios hormonales que son propios de la perimenopausia y menopausia, más los cambios a niveles ambientales que llevado a la depresión estacional. Entonces
claramente lo que el cuerpo, lo que la boca calla, el cuerpo habla y se empieza a manifestar. Entonces la sobrecarga que hay hacia el género femenino, hacia la mujer, hace de que estos síntomas puedan aumentar y ser mucho más complejos para la propia mujer de uno, identificarlos y poder llevarlos a la palabra, ¿ya? Porque también existe mucha estigmatización. Ahí quiero llegar. Qué bueno que lo tocaste, porque el rol de la psicóloga es fundamental en todo esto. Entonces, ¿por qué es tan importante el rol de la psicóloga en el acompañamiento cuando ya nos damos cuenta, y ya vamos a ir al test de Menopower, y cuando nos damos cuenta que estos síntomas se están agravando o que no es una normalización o que no es un cambio y que debemos tratarlo? ¿Cómo llegamos a tocar esa fina línea entre normalizarlo y acompañarnos, dejarnos tratar? Primero que todo, la persona se tiene que decir, ya, algo me está ocurriendo. Es muy importante ver cuando alguien llega a la consulta por voluntad propia o porque llevan a la persona. Entonces, si la persona llega por voluntad propia, ahí ya tienes el 50% de la psicoterapia avanzada. Porque ya viene con un cuestionamiento, ya viene con una motivación. Y de ahí uno empieza a trabajar también con los malestares de la persona, dándole una escucha activa, sin juzgar, sin poner mi propio lente de cómo yo veo la vida, diciendo esto es lo correcto, sino que estoy aquí para escucharte sin juzgarte. Uh-huh. Y ahí vamos viendo qué es para, en este caso, la mujer, ser mujer. En esta época, en el 2025, con, por ejemplo, 40, 42, 45 años, y cómo también ha llevado esos cambios, cómo se ha adaptado en la actualidad. Y en cuanto a lo que tú me estás diciendo, y hablemos un poco de las terapias, porque sabemos que son absolutamente efectivas e incuestionables, pero ¿cómo podemos tratar a nuestras mujeres en menopausia y en perimenopausia frente a una depresión estacional? Porque las mujeres necesitamos y generalmente queremos respuestas y un tratamiento. Y me van a entender lo que les voy a decir, que sea flash. Y no existen los tratamientos flash. Tenemos que tenernos paciencia. Sí, y ahí quiero dejar en claro que no existen los tratamientos flash por el hecho de que todos somos distintos. Todos tenemos nuestra propia singularidad. Hay cosas, hay herramientas que uno dice para tratar los síntomas más agudos. Ya, esto puede servir. Pero lo que yo les explico a las personas con las que trabajo. Mira, yo tengo una caja de herramientas, por así decir, sí, con un montón de técnicas y formas en las que ir trabajando ciertas cosas. Pero cada persona es distinta, entonces vamos a ir probando y acá se necesita también la participación activa de la otra persona donde te diga, sí, ¿sabes qué? Me hace sentido, me sirve, o también que tenga la libertad de decir, no me hace sentido. Cosa que para alguien que nació en los 80, en los 70, decir que no es un tremendo avance. Oye, porque su forma de ver la vida y lo que les han enseñado no es decir que no, más al género femenino. Claro, ser más complacientes. Exacto. Entonces, para mí, cuando te dicen que no, es, oye, este es un avance. Mira, perfecto. Oye, y hay un tema interesante, porque tú puedes estar rodeada de gente, pero además te sientes sola, ¿ya? ¿Cómo podemos ayudar nosotros con un apoyo psicosocial también a integrar esto en una normalidad, entre muchas comillas, con una mujer que está con una depresión estacional? ¿Cómo esta mujer se plantea frente a su familia una vez que accedió a ir a terapia y por supuesto se metió a menopower.cl y vio todos los tips que tú tienes, Isabel, integrados? Mira, por un lado está el comunicarlo. Uh-huh. Ya el ir a terapia y empezar a hablarlo hace de que también se pueda enfrentar a esta nueva realidad, a esta nueva adolescencia también que se vive en la adultez, que es una forma de renacer, es otra etapa de la vida. Ya, y de ahí ver si la persona lo quiere comunicar con sus familiares, con su familia, que eso también se recomienda. Sería bueno, claro. Claro, para también que vayan entendiendo lo que está ocurriendo y que estos cambios, y una de las cosas que más se presenta en la menopausia o perimenopausia es la irritabilidad, sí, y los cambios absolutamente de ánimo. Tú lo estás diciendo, yo digo sí, porque sinceramente nos ponemos irritables, sí. Entonces a uno como hija de repente le sirve también comprender
que esto no es porque sí, sino que tiene que ver con un tema hormonal. Absolutamente. Y una de las cosas que a mí me ha servido bastante es recordar un poco la adolescencia y no saber qué rayos me pasaba. Pero claro. Oye, iniciativas como Menopower ayudan a romper el silencio y a dar apoyo a través de ti, Isabel, un apoyo mental que en el fondo de todo, para tratar la depresión estacional y todo lo que está sucediéndonos a nosotros las mujeres, a comprendernos mejor. Es por eso que ahora las vamos a invitar. ¿A dónde? A hacer una breve autoevaluación. Tomen una hoja o un lápiz, porque recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es ser honesta con ustedes mismas y reconocer los síntomas de esta autoevaluación que Isabel, nuestra psicóloga, ha preparado. Y pregunta número 1, vamos. Ya. Las preguntas son las siguientes. La primera: ¿has sentido tristeza o pérdida de interés en tus actividades habituales durante los meses más oscuros del año? Puedes responder con nunca, a veces, frecuentemente o casi siempre. Segunda, ¿notas que tu energía y motivación disminuyen significativamente en esta época estacional? Las respuestas pueden ser no, un poco, bastante o mucho. 3. ¿Has tenido alteraciones en el sueño, como dormir más de lo habitual o dificultad para dormir? No. Leves cambios, cambios moderados o cambios marcados. 4. ¿Experimentas cambios en el apetito, especialmente aumento del deseo por alimentos ricos en carbohidratos? No. Un poco, bastante o mucho. 5. ¿Sientes irritabilidad, ansiedad o dificultad para concentrarte durante estos meses? No, a veces, frecuentemente o casi siempre. Y 6. ¿Percibes que los síntomas físicos de la menopausia, sofocos, dolores, etcétera, se intensifican y afectan tu ánimo en esta época? No, un poco, bastante o mucho. Y ahora nos vamos a los resultados. Claro. Y como una interpretación inicial, porque esto es de autoaplicación, esto claro, siempre tiene que ir acompañado por una evaluación por profesionales, tanto de la salud mental como, por otro lado, profesionales médicos y endocrinólogos. Ajá. Para ver el tema hormonal. Como que esto también es muy importante irlo trabajando de la mano con un equipo multidisciplinario. ¿Ya? Entonces, si la mayoría de tus respuestas son frecuentemente, casi siempre, bastante y mucho, puede existir una presencia relevante de síntomas compatibles con depresión estacional en menopausia. En este caso, es recomendable consultar a un profesional en salud mental para una evaluación detallada y tratamiento oportuno. Este test es más que nada un primer acercamiento a lo que sería las preguntas y también lo que uno trabaja en lo que es la depresión estacional, en que yo lo veo más que nada la consulta que aumenta bastante en esta época, más del paso de invierno a primavera, aumenta muchísimo. Al menos es desde mi experiencia lo que yo puedo decir, más trabajando con personas acá en el sur. Con personas en el norte es distinto. Lo que he podido notar es que el cambio más grande ocurre desde otoño a invierno. Entonces ahí uno también puede ir viendo cómo afecta, o lo que yo hago, ir viendo cómo afecta las distintas zonas y el sol y el clima, que es lo ambiental, en la propia salud mental de cada uno. Bueno, muchas gracias, Isabel, y yo les quiero enviar un mensaje a todos ustedes, porque la depresión estacional en menopausia no es una debilidad, es una condición real donde surgen cambios hormonales, biológicos y sociales. Reconocerlos ya es un acto de valentía. Si sientes que tu energía se apaga en invierno o algo sucede en primavera, que tu ánimo se entristece o que la menopausia intensifica este malestar, habla, busca ayuda, no te quedes callada. Tu salud mental importa, tu bienestar es
prioridad y tu vida merece luz, incluso en los días grises. Desde Menopower seguimos aquí para acompañarte, porque cuando una mujer se cuida, inspira a muchas mujeres a hacerlo. Bueno, nos acompaña Isabel Reyes, nuestra psicóloga. Ustedes la encuentran allí en la página de menopower.cl, y por supuesto este programa es gentileza de la Human Ecology y de la Global Coaching Federation. Muchas gracias y nos escuchamos, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Hemos presentado Menopower en El Conquistador Valdivia. Hemos hablado del período del climaterio. Desvelamos mitos y conversamos con altura de miras con grandes profesionales y personas que nos inspiran. Condujo este espacio la Health Coach Isabel Mosqueira. ¿Quieres saber más sobre Menopower? Visita menopower.cl.